Es un gusto saludarlos. Somos el grupo número 1. El tema a desarrollar es el siguiente: Norma Internacional de Contabilidad 1, presentación de estados financieros. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: Jefferson Steve Alvarado Rosales, Douglas David Culajay Camey, Ana Floridar Menzor Choc, Dairi Lorena Sor Cor y Marilis Urucojón. Mi nombre es Marilis Urucojón. Continuamos con el tema de presentación de estados financieros. En el número 1 encontramos los objetivos. La norma nos establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general. También el objetivo es asegurar que los mismos sean comparables, tanto con periodos anteriores como con el de otra entidad. En el numeral 2, solo el alcance, que esta norma será aplicada conforme a las normas internacionales de información financiera. En el numeral 7 encontramos las definiciones de algunos términos que son aplicadas en esta norma. Estados financieros con propósito general. Nos habla que son aquellos que cubren las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes específicos de información. Impracticable significa que cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos racionales para poderlo llevar a cabo. Y el término de material o importancia relativa significa que la información, si su omisión o expresión es inadecuada, podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de ello, es decir, de la información específica. Un ejemplo de ello es, supongamos que dos empresas, una tiene un activo valorado en cierta cantidad y la otra en otra cierta cantidad, pero si ambas cometen un error en sus cuentas, la importancia y trascendencia no será la misma para ambas. Para el término de propietarios, quiere decir que son aquellos poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. El resultado de periodo significa que es el total de ingresos menos los gastos. Dentro de ello podríamos hablar que se excluyen aquellos componentes de otro resultado integral. El otro término, que es ajustes por reclasificación, nos da a entender que son importes reclasificados en el periodo corriente, aquellos que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en el periodo anterior. También encontramos el término de resultado integral total, que significa que es el cambio en el patrimonio durante un periodo. Es decir, que procede de transacciones y otros sucesos dentro de la entidad. Buenos días a todos, mi nombre es Douglas Culajay. A continuación les voy a dar a conocer lo que nos dice la NIC 1 sobre los estados financieros. Finalidad de los estados financieros: representar de manera estructurada la situación financiera y rendimiento financiero de la entidad. Suministrar información a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar una decisión económica. Los estados financieros nos proporcionan información acerca de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, así como también aportaciones de los propietarios y flujos de efectivo. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que le han sido confiados. Conjunto completo de estados financieros. El conjunto completo de estados financieros está el estado de situación financiera, y también conocido como balance general. Siendo específicos, el balance general nos permite analizar los activos, los pasivos,
y el patrimonio con los que cuenta una empresa, y así, por ejemplo, saber cuánto y en qué ha invertido y cuánto de dinero invertido proviene de acreedores y cuánto proviene de capital propio. También el balance general sirve para conocer si una empresa goza de solidez financiera. El balance nos muestra de forma ordenada y coherente la composición financiera de la empresa en cuanto a su activo, pasivo y patrimonio neto en una fecha determinada. Estado de resultados y otro resultado integral del periodo. Muestra de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se genera en una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Este puede ser, por ejemplo, un trimestre o un año. Gracias al estado de resultados, una empresa cuenta con una mejor visión financiera, pudiendo prevenir y actuar de antemano, pues puede realizar previsiones en base a los resultados que se obtienen a través del estado de resultados. Estado de cambios en el patrimonio. Como su nombre lo indica, el estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero comparativo que permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los componentes del patrimonio de la sociedad en un año a otro o de un periodo a otro. De su análisis se puede detectar infinidades de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. El estado de flujos de efectivo. Los flujos de efectivo serán las entradas y salidas de efectivo en las cuentas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Se considera efectivo a la tesorería depositada en la caja de entidades y a los depósitos bancarios a la vista. La clasificación de los movimientos de efectivo se realizan con base a tres corrientes monetarias: derivado de las actividades de explotación o de operación, también derivado de las actividades de financiación, así como también derivado de las actividades de inversión. Las notas a los estados financieros no son más que notas aclaratorias que se adjuntan a todo estado financiero. Se trata de explicar qué se hizo, cómo y por qué se hizo durante algún tiempo determinado y así evaluar los elementos más relevantes del estado financiero que podrían afectar el futuro de la empresa en alguna medida. Cabe mencionar que una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados financieros que forman un juego completo de estados financieros. Presentación razonable y cumplimiento de las NIF. Una entidad cuyos estados financieros cumpla las NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con las NIF a menos que satisfaga todos los requerimientos de estas. Una presentación razonable también requiere que una entidad seleccione y aplique políticas contables, presente información relevante, fiable, comparable y comprensible, así como también información adicional, esta para comprender determinadas transacciones. Cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido en el NIF, revelará que la gerencia ha llegado a la conclusión que los estados financieros presentan razonablemente la situación y rendimiento financiero, y también que ha cumplido con las NIF aplicables, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. Y también tiene que dar a conocer el título de la NIF que dejó de aplicar y el impacto financiero que esto provocaría. Hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia es conocedora, al realizar su evaluación de incertidumbres significativas relacionadas con sucesos o condiciones que pudieran arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, la entidad revelará esas incertidumbres.
Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las que la entidad no considera como negocio en marcha. Base contable de acumulación o devengo. Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre los flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o devengo. Esto quiere decir que reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Es importante recalcar que a la hora de elaborar el estado de resultados, nos basamos en el principio del devengado, es decir, que los ingresos, gastos que vamos plasmando en el documento quedan reflejados justo en el momento en que se producen, aunque el cobro o pago de dinero no se haga efectivo en ese mismo instante. Por ejemplo, un pago a proveedores a 90 días lo reflejamos hoy, aunque el pago se haga efectivo dentro de 3 meses. Muchas gracias. Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Ana Itzol. Siguiendo con el tema, materialidad o importancia relativa y agregación de datos. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información financiera de una entidad que informa específicamente. En el párrafo 29 se refiere a que una entidad presente de forma separada cada clase significativa de partidas similares, teniendo en cuenta su naturaleza o función, a menos que no tengan importancia relativa. La importancia relativa se refiere de la siguiente manera: partidas que deben presentarse en el cuerpo de los estados financieros y partidas que deben presentarse en las notas a los estados financieros. Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran número de transacciones y otros sucesos que se agrupan por clase de acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del proceso de agregación y clasificación consistirá en la presentación de datos condensados y clasificados que constituirán el contenido de las partidas, ya aparezcan en el balance, en el estado de resultados, en el estado de cambios, en el patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivo o bien en las notas. Compensación. No se compensarán activos con pasivos ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma. La compensación de partidas, ya sea en el balance, en el estado de resultados, limita la capacidad de los usuarios para comprender tanto las transacciones como los otros eventos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad. La NIF 15 nos habla sobre los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes que requiere una entidad mida los ingresos de actividades ordinarios procedentes de contratos con clientes por la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos. Frecuencia de información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa al menos anualmente. Cuando una entidad cambie el cierre de periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, deberá revelar la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior y el hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son totalmente comparables.
Información comparativa mínima. La información comparativa respecto del periodo anterior se presentará para toda clase de información cuantitativa, incluida en los estados financieros. También deberá incluirse en la información de tipo descriptivo y narrativo, siempre que sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Información comparativa adicional. Una entidad puede presentar información comparativa además de los estados financieros comparativos mínimos requeridos por las NIF. Esta información comparativa puede consistir en uno o más estados, pero no necesita comprender un juego completo de estados financieros. Cambios en políticas contables. Una entidad presentará un tercer estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior si aplica una política contable de forma retroactiva, realiza una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o reclasificación. La aplicación retroactiva, reexpresión retroactiva o reclasificación tiene un efecto de importancia relativa sobre la información de los estados financieros. Cuando una entidad modifique la presentación o la clasificación de partidas en sus estados financieros, también deberá reclasificar los importes comparativos a menos que resulte impracticable hacerlo. La entidad deberá revelar la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o clase de reclasificación que se haya practicado y la razón de la reclasificación. Compañeros, mi nombre es Jefferson Estío Alvarado Rosales y continuaré hablándoles sobre la NIC 1, en este caso estructura y contenido. Esta norma requiere revelar determinada información en el estado de situación financiera o en el estado del resultado del periodo y otro resultado integral, o en el estado de cambios en el patrimonio y requiere la revelación de partidas en estos estados o en las notas. Esta norma frecuentemente utiliza el término información a revelar en un sentido amplio, incluyendo partidas presentadas en los estados financieros. Otras NIF también requieren revelar información, pero a menos que esta norma especifique lo contrario, o en otra NIF, esta información a revelar podría estar en los estados financieros. Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento. La NIF se aplica solo a los estados financieros y no necesariamente a otra información presentada en un informe anual, en las presentaciones a entes reguladores o en otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se prepara utilizando la NIF de cualquier otra información que, aunque les pudiera ser útil, no está sujeta a los requerimientos de estas. Además, una entidad mostrará la siguiente información en lugar destacado y la repetirá cuando sea necesario para que la información presentada sea comprensible. La información será comprensible cuando el nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios relativos de dicha información desde el final del periodo precedente. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas. La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21, y el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Una entidad cumple con los requerimientos que acabamos de mencionar a través de la presentación de encabezamientos apropiados para las páginas, estados, notas, columnas y similares. Se requiere de la utilización del juicio profesional para determinar la mejor forma de presentar esta información. Con frecuencia, una entidad hará más comprensible los estados financieros presentados presentando las cifras en miles o millones de unidades monetarias de la moneda de presentación, en este caso
el quexal, ¿verdad? Esto será aceptable en la medida en que la entidad revele el grado de redondeo practicado y no omita la información material o de importancia relativa al hacerlo. Estado de situación financiera. El estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes, en los cuales podemos mencionar algunos: propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros e inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, encabezados y subtotales cuando esa presentación sea relevante para comprender su situación financiera. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporciona una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique esta excepción, una entidad presentará todos los activos y pasivos ordenados atendiendo su liquidez. Independientemente del método de presentación adoptado, una entidad revelará el importe esperado a recuperar o a cancelar después de los 12 meses para cada partida de activo o pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar, dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa y después de 12 meses tras esa fecha. Cuando una entidad suministra bienes o servicios dentro de un ciclo de operación claramente identificable, la clasificación separada de los activos y pasivos corrientes y no corrientes en el estado de situación financiera proporciona una información útil al distinguir los activos netos que están circulando continuamente como capital de trabajo. Esta distinción servirá también para destacar tanto los activos que se espera realizar en el transcurso del ciclo normal de la operación como los pasivos que deban liquidar en ese mismo periodo. Activos corrientes. Una entidad clasificará un activo como corriente cuando espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa. O el activo es efectivo o equivalente al efectivo, como se define en la NIC 7, a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de 12 meses, después del ejercicio sobre el que se informa. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. En esta norma, el término no corriente incluye activos intangibles, tangibles y financieros, que por su naturaleza son de largo plazo. Pasivos corrientes. Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación, mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación, el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, o no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar a elección de la otra parte a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio no afectan su clasificación. Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. Algunos pasivos corrientes, tales como las cuentas comerciales por pagar y otros pasivos acumulados, ya sea por costos de personal o por costos de operación, integran el capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de la operación de la entidad. Mi nombre es Daily Lorena Sorcor y continuando con el tema, el siguiente estado es el estado de resultados. En este se presenta los ingresos, gastos y utilidad de una compañía durante un periodo. En el otro, resultado integral, comprende las partidas de ingresos y gastos que no son el giro de operación de una entidad. Eso quiere decir que una entidad puede presentar en dos secciones separadas el estado de resultado del periodo y el otro resultado integral. La información presentada en el estado de resultados del periodo es la siguiente: ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuenta de activos financieros medidos al costo amortizado, los gastos de servicio de seguro de contratos,
los costos financieros y gastos por impuestos. La información que es presentada en el otro resultado integral es la revaluación de activos, los ajustes por reclasificación correspondiente a la tasa de cambio. Un ejemplo es que esto es producido por la conversión de los estados financieros de un negocio que se encuentra en el extranjero. Una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado y cuenta con dos clasificaciones. La primera es el método de la naturaleza de los gastos. Indica que una entidad agrupará gastos dentro del resultado de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, las depreciaciones, costos de transporte, compra de materiales y costos de publicidad. A continuación se muestra un ejemplo de la clasificación que utiliza el método de la naturaleza de los gastos, y es el siguiente. Está ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, variación de los inventarios de productos terminados y en proceso, consumo de materias primas y consumibles, gastos por beneficios a los empleados, gastos por depreciación y amortización, otros gastos, total de gastos, ganancia antes del impuesto. La segunda forma es el desglose, es el método de la función de los gastos o costo de ventas. Y como mínimo, la norma indica que una entidad revelará según este método su costo de ventas de forma separada de otros gastos. Y su clasificación es la siguiente. Están los ingresos de actividades ordinarias, costo de ventas, está la ganancia bruta, otros ingresos, costos de distribución, gastos de administración, otros gastos y la ganancia antes del impuesto. También indica que este método puede proporcionar a los usuarios una información más relevante. El siguiente estado es el estado de cambios en el patrimonio, el cual es un informe que muestra detalladamente el incremento o la disminución de los activos netos de una entidad en el periodo correspondiente. Su objetivo es comparar los saldos del patrimonio de una entidad al principio y al final del periodo. El siguiente estado es el estado de flujo de efectivo y es uno de los estados financieros que informa la liquidez de la empresa, es decir, que muestra la capacidad de la entidad para generar efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. La ANIC 7 hace mención sobre la clasificación de los flujos de efectivos durante un periodo, el cual es actividades de operación, que son todas las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso de la entidad y no pueden ser clasificadas como de inversión o financiación. La otra actividad es actividades de inversión y son las adquisiciones y disposición de activos a largo plazo. La siguiente es actividades de financiación y son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios. Por último, están las notas a los estados financieros, el cual contiene información adicional y relevante para brindar una mejor comprensión a los usuarios. Las notas presentan información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables. También revelarán información requerida por la NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros. Y por último, proporcionan información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos.